A la palabra y vamos a hacer una oración. Les invito a que me acompañen ustedes ahí en su lugar para orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos en tu nombre. Gracias, Padre, porque siempre que nos acercamos a tu palabra tienes siempre algo que enseñarnos y que decirnos. Señor, reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, nuestras deficiencias, y sabemos que nuestras deficiencias y nuestras debilidades se fortalecen en ti, en tu fuerza. Padre, ayúdanos a entender, comprender lo que tú quieres que entendamos por medio de tu palabra, que el Espíritu Santo nos guíe y que ponga en cada uno corazones, Señor, dóciles, abiertos, dispuestos a recibir tu palabra. Y también a mí, Señor, ayúdame a decirla como debo de decirla. No me permitas decir algo que no esté en tu palabra. No me permitas añadir nada ni omitir nada, Señor. Te lo pido, por favor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estábamos en Colosenses capítulo 2 y estábamos viendo cómo el apóstol Pablo escribe una carta a los colosenses en donde él habla precisamente sobre algunos aspectos que la iglesia de Colosas estaba siendo atacada, estaba siendo visitada por algún tipo de personas que traían una mezcla entre gnosticismo, judaísmo y alguna otra cosa. Él empieza a desglosar que en Cristo nosotros estamos completos, que en Cristo Jesús no necesitamos absolutamente nada, que el Señor Jesús, en Él está toda la deidad, se encuentra toda la divinidad, todo lo que son la gloria y Dios mismo están en conjunto en Él. Y Él está hablando precisamente también acerca de lo que es la circuncisión, en el verso 11, que lo vimos la semana pasada, en donde Él les dice: ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. O sea, cada creyente es circuncidado, se le llama así, en la circuncisión de Cristo, que habla precisamente, o esta circuncisión de Cristo es una referencia a su muerte en la cruz del Calvario. Y el pensamiento bíblico es de que cuando el Señor Jesús muere, el creyente también muere con Él, muere al pecado. Eso lo hemos visto. Romanos 6:11 dice: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. También hemos muerto a la ley. Dice Gálatas 2:20, esta escritura creo que ustedes la conocen: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo como persona, en la carne, como hombre, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Hemos muerto al mundo también, en Gálatas 6:14. Pablo escribe y dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, estamos entendiendo que esta muerte es una muerte también posicional, o sea, estamos vivos, aquí estamos. Alguien puede decir: pero ¿cómo que estamos muertos si yo me siento más vivo? Bueno, es que está hablando de nuestra posición. Nuestro estado, nuestra condición es distinta. Aquí estamos y luchamos. De hecho, estábamos viendo precisamente en este tema de la santidad posicional que estamos luchando cada día. Tenemos una batalla en nuestros miembros propia de nuestra naturaleza humana, que aunque
todavía no ha sido redimida, es templo del Espíritu Santo, es de Cristo. Pablo habló de esto, yo lo hablé también. Pablo dice en Corintios, porque somos templo de Él. Él murió por nosotros para que ya no seamos de nosotros, sino de aquel que por quien murió por nosotros. Entonces, estamos entendiendo que esta circuncisión, que no fue hecha a mano, en el sentido de que no hubo manos que intervinieran, como en la ley, como en el pacto antiguo, el hombre no puede ni siquiera sentir que la ganó ni que la merece, es una obra de Dios, esto ya lo habíamos visto. Y dice también Pablo en el verso 12 de Colosenses 2, siguiendo en el tema que estamos tratando, que hemos sido también sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron, dice, resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, Pablo ahora pasa a otro tema, que ya no es la circuncisión, sino que ahora es el tema del bautismo. Y él nos explica que así como la circuncisión habla de la muerte a la carne, el bautismo habla de la sepultura del viejo hombre. O sea, cuando nosotros somos bautizados, llevados al agua, estamos haciendo estamos obedeciendo un mandato, pero lo que estamos reflejando es que cuando entramos a las aguas, ¿verdad? Y somos llevados a las aguas, sumergidos en ellas, estamos haciendo un simbolismo de que estamos muriendo al viejo hombre, estamos muriendo a todo lo que era el mundo y somos levantados así como Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hacemos el bautismo, estamos de una manera simbólica dando a entender que también hemos resucitado con Cristo Jesús mediante la fe en la fuerza activa del Espíritu Santo que le levantó de los muertos. No es que el Espíritu Santo sea una fuerza, estoy diciendo que la fuerza que tiene el poder del Espíritu Santo que levantó a Dios de entre los muertos. Entonces hemos sido sepultados con Él cuando fuimos bautizados. Por eso es importante que cuando una persona ha nacido de nuevo o se ha arrepentido de sus pecados y dice, tengo a Cristo en mi vida, es importante que se bautice, que tenga una conciencia, ¿verdad?, de sus pecados, que tenga una conciencia de que lo que está haciendo es una forma de expresar un simbolismo de lo que Cristo también ya hizo. Entonces, cuando tuvimos nuestra conversión, hicimos una confesión pública a través de las aguas del bautismo. El bautismo es sepultura, la sepultura de todo lo que éramos antes, éramos hijos de Adán. En el bautismo reconocemos que nada en nosotros podía agradar a Dios y por lo tanto quitamos toda obra de la carne, todo intento de la carne. Pero no solamente hemos sido crucificados y sepultados con Él, sino que también hemos resucitado para andar en una vida nueva. Y todo esto tiene lugar, digamos, cuando el Señor viene a nuestras vidas y nos regenera. Es mediante la fe en el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo. Y dice el verso 13, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Ahora aplica Pablo, ¿verdad? Y dice, antes de su conversión habían estado muertos en sus pecados. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Debido a nuestros pecados estábamos espiritualmente muertos para con Dios, ¿verdad? Y ahora, por medio de su vida, por medio de Él, hemos sido resucitados. Esto creo que lo entendemos perfectamente bien. Dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Fíjense, aquí hay algunos aspectos muy importantes.
Número 1, estaba la observancia de los días. Este tipo de personas que habían llegado a Colosas era una mezcla entre gnósticos y judíos. Guardaban fiestas anuales, guardaban lunas nuevas mensuales, sábados semanales, hacían una lista de los días que ellos consideraban que le pertenecían de una manera especial a Dios. Había días en los que ellos enseñaban que se tenía que hacer y dejar de hacer ciertas cosas. Entonces ellos veían, este grupo de personas, veían a la religión con el ritualismo. Pablo lo que está diciendo de una manera muy clara es lo siguiente: han sido rescatados de las normas ritualistas y religiosas. Pregunta: ¿por qué entonces se quieren esclavizar otra vez? ¿Por qué quieren retroceder al legalismo judío que esclaviza sus vidas? Muchas de las veces se ha tratado, o algunos tratan, de reducir al evangelio a un sistema de normas y de reglas completamente muertas. El evangelio no se reduce a eso. El evangelio, dice Pablo, el evangelio es poder de Dios. El evangelio no es solamente, no es cumplir solamente. No. Yo hablaba eso y decía, si nosotros solamente nos limitamos o reducimos el cristianismo a un montón de reglas y de rituales, entonces estamos errando el blanco. Porque realmente lo que Cristo viene a hacer en el creyente es darle una vida de todo aquello que era obsoleto, aquello que no podía agradar a Dios. Verso 17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, todas las cosas que en el antiguo pacto se llegaban a hacer, todos los sacrificios, todos los rituales, todas las fiestas, incluso todas las ceremonias que tenían, no era más que la sombra de la verdad, de una realidad que era Cristo. Es decir, que muchas veces nosotros podemos basar nuestra religión en comer, en beber, en ciertos alimentos, en ciertas bebidas, abstenernos de otras, pero si solamente nos basamos en observancias y cosas por el estilo, pues la realidad es que esto no deja de ser más que otra religión. Y perdemos el objetivo, que es realmente tener una comunión con Cristo. Ahora dice el verso 18: nadie los prive de su premio. Nadie los prive de este premio, afectando la humildad y el culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchadas por su propia mente carnal. Aquí estamos viendo que este grupo de personas querían introducir un cierto culto a los ángeles. Querían introducir una cierta adoración y manifestaciones. Ellos enseñaban que Jesús no era más que uno de muchos intermediarios entre Dios y la humanidad, y que teníamos que darle, o que tenían los colosenses que darle cierto culto a esos mediadores. Es como lo que el día de hoy, ¿verdad?, platicando con la gente, uno habla, sobre todo la gente católica, y uno le dice: mira, acércate a Dios. Dice: no, ¿verdad? Yo me acerco a sus intermediarios. En una ocasión yo platicaba con un señor que vive por la casa, un señor ya grande. Yo le decía: mire, me decía, pues estoy enfermo y pues yo le estoy pidiendo ya a la Virgencita. Le dije: pídele a Dios. Dijo: no, yo a Dios no le pido, para eso está su madre. Le dije: no, pero es que la Biblia claramente dice que no hay intermediarios. Es más, nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Dijo: no, pues ¿qué no ve que para eso están los santos? Dije: caray. Dije: ¿cómo? Dije: no, en realidad no, ese es un error. No, pues se enojó. Bueno, la gente piensa eso. La gente cree que hay ciertos intermediarios que llevan las cosas a Dios, entre ellos María, los ángeles,
los santos, y en este caso ellos decían que los ángeles. Era una cierta mezcla rara que había aquí, y esto pues lo identificamos porque los gnósticos, que son tan sonados el día de hoy, ellos tenían esta mentalidad de que tenían un conocimiento profundo de la verdad de Dios, más profunda que cualquier otro. Y supuestamente los gnósticos creían que para poder tener la salvación se necesitaba un conocimiento especial aparte del evangelio. O sea, había judíos que se alineaban con los gnósticos y declaraban que el conocimiento especial se necesitaba para poder llegar a Dios. Eso es una mentira. Por eso es que ellos combinaban esta enseñanza. Ahora, yo les voy a decir, les decía la semana pasada, yo tuve la oportunidad de estar en un pueblo se llama Talpa de Allende. De hecho, es un pueblo muy visitado por los peregrinos católicos. Allí en ese pueblo hay una iglesia, todavía está ahí, en donde esta iglesia adoran a los ángeles. Es una iglesia cristiana, no es católica. Yo tuve la oportunidad de hablar con una joven, de hecho era una adolescente, tenía 17 años, y me dijeron que si podía hablar con ella. Platiqué con ella, ella había salido de esta iglesia. Ella me explicaba lo siguiente, me dice, mire pastor, dice, la pastora toma ciertas jovencitas de la iglesia y ella les llama vasos. Ella les llama vasos, dice, tú eres un vaso. Y como eres un vaso, la función del vaso es llenarlo. Entonces, los ángeles quieren venir y darte un mensaje para la iglesia, un mensaje para alguien. Entonces, fíjense cómo está el asunto, Entonces dice que ellas se formaban ahí en la iglesia, las ponían en las sillas, y la pastora les decía, hermanos, aquí está el ángel Gabriel, y él quiere llenar los vasos. En ese momento, ¿verdad? Supuestamente, las jovencitas eran llenadas por ese ángel y entraban en convulsiones, caían al piso, y entonces después de eso había como un trance en donde la pastora les decía, ya está, ya llenó el vaso. Entonces levantaban a las jóvenes y les decían, di el mensaje que el ángel te dio, y se ponían a dar mensajes. ¿A qué les suena eso a ustedes? ¿A qué? A brujería, dice Moni, ¿verdad? Es una cosa rara, ¿no es cierto? O sea, imagínate la apertura que le están dando a que ese ser, que ellos decían que era el ángel Gabriel, pudiera llenar a esas jóvenes. Estás hablando de una posesión, sobre una manifestación diabólica. Entonces dice que ella ya había salido de ahí, y dice, pues yo la verdad, dice, yo perdí el sentido. Dice, pero gracias a Dios que un hermano nos sacó de ahí, nos mostró en la palabra y nos dijo, mira, esto no es bíblico. O sea, jamás, hermanos, en la Biblia jamás de los jamases se nos dice que nosotros debamos de adorar ángeles, a ningún ser, a nadie. Es más, la Biblia sí enseña que cuando Juan, que escribió el Apocalipsis, quiso adorar a este ángel que le estaba mostrando estas visiones tan increíbles, el ángel le dijo rotundamente, no lo hagas, no lo hagas. O sea, en la Biblia sí se nos dice claramente. Es más, el mismo Pedro, cuando Cornelio lo ve y quiere adorarlo, ¿verdad? Le dice, levántate que yo soy un hombre como tú. O sea, vemos cómo la Biblia jamás de los jamases se nos dice que los ángeles sean intermediarios de Dios, nunca. Más bien nos dice que son seres enviados por Dios, como mensajeros. De hecho, la palabra ángel significa
enviado, alguien que es enviado. Entonces, aquí estamos viendo que había una enseñanza, que hablaba de una adoración, ¿verdad? Que supuestamente veía y tenía manifestaciones angelicales, ¿verdad? Y Pablo claramente les tiene que escribir y les dice: no tengan nada que ver con aquellos que identifican la religión con leyes acerca de lo que se puede y no se puede comer. De hecho, si ustedes recuerdan, el mismo Señor Jesucristo había hablado sobre este tema. Él habló sobre este tema. Ahí hay varias escrituras, tengo algunas, en Mateo 15 del 10 al 20, Marcos 7, 14 al 23, Jesús habló acerca de cómo lo que tú comes no te afecta, porque dijo: todo lo que entra a tu estómago se va a la letrina. ¿Se acuerdan? Él dijo: no es lo que comes, es más bien lo que sale de ti. ¿Qué es lo que sale del corazón? Él dijo claramente, ¿verdad? Los homicidios, los engaños, las mentiras, ¿verdad? Las fornicaciones. Dijo, eso sí daña. Pero el comer con las manos lavadas no hace ningún daño. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro también tuvo que aprender a dejar de comer ciertos alimentos que él como judío consideraba que eran limpios e inmundos? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Vamos a Hechos capítulo 10, porque como que veo que dicen que sí, pero quién sabe. Aquí está el apóstol Pedro en la casa de un hombre curtidor. En el verso 1 se nos dice que en Cesarea había un hombre que se llamaba Cornelio, que era un centurión de una compañía llamada La Italiana. Y este hombre gentil era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios con toda su familia, y que incluso hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios, y dice que él ve claramente en el verso 3, en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel entra donde él está y le dice: Cornelio. Él mira fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Dice que cuando se fue el ángel que hablaba con Cornelio, ¿se fijan que el ángel nunca le dijo adórame? Nunca le dijo póstrate, nunca. Este vino como un enviado a darle un mensaje y se acabó. Dice que entonces cuando se fue el ángel que hablaba con Cornelio, en el verso 7, llama a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistía a él, y los envía a Jope después de haberles contado todo. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro el apóstol, sube a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y que tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le vino una visión, un éxtasis, y dice que él vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió nuevamente la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel gran lienzo fue llevado otra vez al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio
los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si allí moraba un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, o sea, todavía estaba cautivo con aquello que había visto, el Espíritu Santo le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy al que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos le dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró, y Pedro le levantó diciéndole: levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me han hecho venir? Aquí el apóstol Pedro entiende que Dios le acaba de mostrar ese lienzo de animales de todo tipo, y le dice, está utilizando como ejemplo de las personas, en este caso los gentiles. Dice: no llames a los gentiles inmundos, porque no lo son. Yo los he lavado, yo los he limpiado. Incluso, no sé si ustedes se acuerdan, pero el mismo apóstol Pablo, en Gálatas, tiene que encarar precisamente a Pedro por una actitud que distaba pues mucho de lo que realmente debería de ser. Es más, dice la Biblia que el mismo apóstol Pedro tuvo que hablarle muy duramente al apóstol Pedro, precisamente porque la actitud que él tenía para con los gentiles era totalmente incorrecta. O sea, cuando Pedro llegó con los gentiles, él comía con ellos todo tipo de alimento, ¿verdad? Los gentiles, como nosotros, no tenemos restricción alguna de comer o de dejar de comer ciertas cosas. Bueno, Pedro como judío, ¿verdad? Él sí tenía ciertos conceptos todavía arraigados propios de su raza, de su cultura. Entonces Pablo, tiene que hablarle duramente y le dice: eres un hipócrita, porque cuando llegan unos hermanos judíos, ¿verdad? Pedro se retrae y ya no se junta con ellos, porque dice: me van a llamar la atención, van a pensar que yo también me estoy mezclando, y pues no, yo soy judío. Y dice que Pablo tuvo que reprenderlo fuertemente delante de todos, ¿verdad? Y le dijo: no seas hipócrita. Eso no está bien, porque cuando están los gentiles, comes chicharrón, comes carnitas, ¿verdad? Te comes un pozolazo con tu lechuga, tu aguacate, pero cuando vienen los judíos, ¿verdad? Solamente quieres comer tu corderito, ¿verdad? Y dices: ay, no, yo no como pozole porque eso ceremonialmente no está bien, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver precisamente con este aspecto en el que nosotros debemos de entender que todo aquello que el Señor ha limpiado, todo aquello que los alimentos, ¿verdad? Somos libres para comer. Y aquí Pablo, volviendo a Colosenses, lo que está diciendo es precisamente que no se dejaran someter a este tipo de ideología que prohibía y decía: no coman esto, no coman aquello, ¿verdad? Realmente, déjenme decirles algo, hermano: la comida y la bebida están destinadas a desaparecer. O sea, el que una persona coma cierto tipo de comida, yo creo en lo personal que como está en la situación, creo que sí debemos ser responsables en cómo comemos. Yo creo que sí. Yo creo que muchos de los problemas, incluso nuestro país, está catalogado como el primer país del mundo con obesidad.
infantil y la obesidad también en adultos. Entonces creo que sí debemos nosotros de medirnos, eso es cierto. O sea, creo que eso nos trae consecuencias, pero no lo hacemos por un aspecto religioso, sino de salud, porque estamos conscientes que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo conozco y conocí el caso de un pastor que, pues, la verdad, su dieta de alimentos realmente no había dieta, de hecho, era pero muy imprudente para comer y pues yo una vez platicábamos en una reunión de pastores y decíamos, oye, pues deberías de hacerte un examen, ¿verdad? Porque él era un tanto grueso de su cuerpo, estaba grueso. Entonces le dijimos, mira, vete a hacer un examen de sangre por cuestiones de salud, ¿verdad? Y él dice, no, yo no tengo, no, ¿para qué? No. Y luego decía él, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. O sea, pero eso no aplica. O sea, ese texto está mal utilizado. Ahí no está hablando Pablo de la comida, ni de que comas en exceso y que cuando vayas al doctor, ¿verdad? Porque ya se te tapó una arteria, pues no vas a decir todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Y el Señor te va a destapar la arteria. No, si tú nunca tuviste un control y comiste siempre muchos carbohidratos, mucha grasa, lógicamente que vas a tener un problema muy serio. Resulta que después de mucho, este pastor tuvo un problema, el corazón, y entonces obligado, porque lo tuvieron que llevar a la Cruz Roja y a la Cruz Verde, pues ya estando ahí el doctor le dijo, mire, usted tiene los triglicéridos y el colesterol los tiene, pero hasta lo más alto del planeta, ¿verdad? O sea, está muy mal. Ahora yo les pregunto, ¿eso es de buen testimonio? ¿Verdad que no? O sea, si tú, independientemente, pero más a mi favor si eres pastor, pero aún si eres cristiano, donde se supone que debemos de ser sobrios, debemos de cuidarnos, tener una conciencia, porque eso es parte de nuestra responsabilidad con Dios, pues se ve muy mal, ¿o no es cierto? Entonces, a raíz de eso fue que él entendió. Y él dijo, no, ¿saben qué? Porque lo dejamos de ver y no supimos por qué. Pues ya cuando regresó nos dijo por qué. Le dijimos, ¿te acuerdas lo que te dijimos? No, sí. Y a raíz de eso, algunos otros pastores que también estaban un poquito así medios, ¿cómo lo diré? Robustos, llenitos. Pues, como dice el dicho, ¿verdad? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues si es que te sale, pues pon las tuyas a remojar. Entonces eso sirvió para que otros fueran a revisarse y alguno que otro pues ya empezaban a tomar medicamento y a cuidarse. Entonces es importante, ¿verdad? Que nosotros demos, en ese sentido entendamos que la comida hay que verlo como lo que es riquísima, es muy, muy exquisita, sí, pero al final de cuentas se destruye, se va a la letrina, se va al drenaje. O sea, hay que verlo con medida, hay que verlo como lo que es. No, Pablo dice, el reino de los cielos no es que ni comida ni bebida. O sea, no somos como el mundo. Para el mundo, la ocasión perfecta es que el bautizo, que los 15 años, que se le cayó la muela al abuelito, que ahí tembló, hay que hacer una fiesta porque tembló. O sea, no, pintamos la fachada, vamos a hacer una fiesta, no, hermano. O sea, no buscamos ocasiones para, ¿verdad? Sobriedad. Entonces, hay que entender que la comida, la bebida, no son realmente en lo que consiste el reino. No, Dios nos lo da, claro, lo comemos, le damos gracias, tenemos que tener cuidado, claro, que comemos, sí, para que nuestro cuerpo, en lo que a nosotros compete, agradar a Dios. No quiero hacer algo que el día de mañana, imagínense si la doctora me viera y dijera, oiga señor, pues usted que es pastor y es un desastre de hombre, pues ¿qué le enseña a la gente ahí donde está usted, no? Pues digo, no puede ser. Entonces, tenemos que tener esta conciencia de que los alimentos son muy ricos, pero hay que medirnos.
y entender que no es el reino. O sea, el reino de los cielos no consiste en eso. Consiste, dice, en gozo, paz, bondad, o sea, todo esto, hermanos. Bueno, entonces estamos viendo cómo los colosenses estaban siendo atacados por este tipo de ideologías. Y fíjense que hay algo muy, muy interesante, porque en el verso 19 dice el apóstol Pablo de Colosenses 2, estos hombres que enseñan estas ideas no se están tomando de la cabeza. Dice, no se toman de la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y dice, en virtud de quien todo el cuerpo, hablando de todos los cristianos, dice, se nutren y se unen por todas las coyunturas y los ligamentos y crece con el crecimiento que da Dios. Dice, ellos no están tomándose de la cabeza, ellos no son parte del cuerpo, ellos están fuera no tienen vida, son personas que simple y llanamente no pertenecen a Cristo. Y luego en el verso 20 vuelve a reafirmar lo que ya les había dicho. Les dice, si han muerto con Cristo, dice, ya murieron con Cristo, ¿verdad? En un sentido posicional, ¿estamos de acuerdo? Entonces les pregunta, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? ¿Verdad? Pregunta Pablo, como si vivieran en el mundo, todavía se someten a preceptos como no manejes, no gustes, no está hablando de manejar un automóvil, no gustes, dice, no toques, verso 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, o sea, todo esto de no toques, no hagas, no digas, no, ¿verdad? Aquí, cuando entra descalzo, ¿verdad? Porque estás entrando aquí a un lugar santísimo, ponte un velo en la cabeza, o sea, dice, tantas y tantas reglas, tantas y tantas normas, dice, todo esto, ciertamente, verso 23, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en un trato duro del cuerpo, pero fíjense lo que dice al final, pero no tienen valor alguno. ¿Contra qué? ¿Sí? Díganlo. Muy bien. Los deseos perversos de la naturaleza carnal. O sea, no tienen ningún valor. Miren, en pocas palabras, lo que está diciendo es que, por ejemplo, lo que hace la Iglesia Católica con los monasterios no sirve absolutamente de nada. Había un grupo en el tiempo de Jesús que practicaban lo que se llamaba el ascetismo. El ascetismo era precisamente el restringir a la persona de ciertas cosas. Por ejemplo, los monjes, dependiendo la orden, franciscanos o agustinos, y ya ven que hay un montón. Bueno, ellos practican ciertos votos y dicen, yo voy a hacer un voto de silencio. Entonces dicen, voy a estar callado todo el día hasta mañana. Y se la pasan todo el día. Otros, aunque la Iglesia Católica lo niega, otros se flagelaban, incluso hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque ellos creen que al hacer esto están de alguna manera agradando a Dios. ¿Saben que el mismo Lutero, él mismo practicaba esto y él era muy estricto porque él quería agradar a Dios, pero obviamente lo hacía de una manera incorrecta? Y muchas de estas órdenes, como por ejemplo las monjas, que las meten al convento, las tienen aisladas y las tienen ahí, ¿verdad? Haciendo ciertos rituales y ciertas cosas con la idea de que con esto ellos frenan o retienen y hacen que sus vidas sean más agradables a Dios. Eso es un grave error. O sea, el que una persona diga, me voy a ir a vivir a la copa de un árbol, como algunos también lo llegaron a hacer en la historia de la iglesia cristiana, en los primeros años,
y de esa manera voy a evitar que el mundo me contamine, es un error. Porque el problema del hombre no está en el medio ambiente, eso dicen los psicólogos. El problema del hombre está en el corazón. ¿Cuántas veces hemos visto que en los monasterios, en estos lugares han encontrado fetos de bebés enterrados, ¿verdad? Tratando de ocultar una verdad. ¿Cuál? Pues que las monjas, ¿verdad?, se van con estos hombres, con los mismos curas. Aquí mismo en Guadalajara hay un túnel en Catedral que conducía, porque ahorita ya no es, ahora ya es el Ayuntamiento de Guadalajara, pero conducía a lo que fue ese antiguo edificio que era de monjas. Y ahí mismo llegaron a encontrar muchos cuerpos de bebés. ¿Por qué? Porque eso no lo refrenas así. El problema del hombre, a donde quiera que vaya, puede irse a la luna. Es decir, me voy a ir a la luna para aislarme del mundo. Allá en la luna, tu corazón perverso te va a seguir y va a hacer que hagas las mismas tonterías, porque el problema no se encuentra, como dicen los psicólogos, en el medio ambiente. El problema está en el corazón. Jesús lo dijo, el problema no es lo que comes, el problema no es si te lavaste las manos, el problema es todo lo que sale de tu corazón. Y si nosotros no entendemos que todo esto puede tener una cierta reputación de sabiduría, ustedes vean, por ejemplo, me decía una prima mía, me mandó un mensaje y me dijo, oye primo, ¿no has oído tú de un programa que se llama... Conociendo a Dios, que lo conduce Morgan Freeman, o algo así de Dios, algo así de Dios? Le dije, no, de hecho, y la verdad no, dice, está muy bueno, me dijo, te lo recomiendo. Y me acordé, dije, ¿cuándo lo voy a buscar? Y lo busqué y lo encontré. Y dije, voy a ver qué es. No, este programa está hablando de un universalismo. O sea, el capítulo que yo vi, yo nada más vi uno, te muestra el pensamiento que cada religión tiene sobre el cielo, el infierno, la creación. El que yo vi hablaba sobre estos hermanos gemelos que los mayas decían que habían, que los dioses habían empezado el universo por medio del maíz. Y luego de ahí lo trasladaron a la India. Y también tenían su propia ideología del mundo, ¿verdad? Y cómo el dios fulanito mandó agua y Krishna desvió y así nació el río Ganges, en donde para ellos es sagrado, que por cierto es el río más contaminado del mundo. Y ellos se meten ahí, ¿verdad? Y sienten que cuando entraron y salieron ya bendecidos. La realidad es que se les pegó una urticaria tremenda y a veces van a salir hasta rascándose, ¿verdad? Terrible, pero ellos dicen, no, es que el dios Krishna desvió y nos bendice. Y entonces es una reseña de que todas las religiones creen sobre una creación y tienen su propia cosmovisión. Al final Morgan Freeman, en el capítulo que yo vi, lo aclaro, él decía, bueno, al final de cuentas todos nos llevan a Dios, ¿verdad? No, la realidad es que no todos nos llevan a Dios. Esa es una gran mentira y ese es el problema. Porque la gente sí cree, incluso dicen, todos los caminos como llevan a Roma llevan a Dios. No, solamente hay uno que lleva al Padre y que realmente es el único, y él lo dijo, nadie, ni Krishna, ni Confucio, ni Buda, ni Mahoma, ninguno, el único que se ha parado en el mundo y ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, fue Cristo. Jesús fue el único que resucitó de entre los muertos al tercer día, fue el único que dijo, yo y el Padre uno somos, fue el único que dijo, yo soy Dios también, yo soy, véanme, el que me ve a mí ve al Padre, todas las cosas fueron creadas por mí, fue el único que lo ha dicho, nadie lo ha dicho. Y él lo comprobó, él lo ratificó cuando se levantó de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que él es Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que creer lo que dice Dios, no lo que dice no sé quién, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo cómo muchas veces la religión, aún la cristiana, trata de implementar ciertas reglas y normas que llevan a la persona a vivir, dicen ellos, una vida cristiana. No, primero tenemos que entender que nuestro enfoque es Cristo Jesús. Cristo debe ser nuestro enfoque completo.
Cristo Jesús. Miren, vamos a Gálatas capítulo 5, verso 1. Creo que ya lo habíamos leído, no me acuerdo. Creo que sí, pero bueno, vamos a leerlo. Gálatas 5:1, el apóstol Pablo está escribiéndole a los Gálatas. De hecho, yo les recomiendo que lean ustedes la epístola de los Gálatas. Los Gálatas de haber estado en la gracia, se habían vuelto otra vez a los rituales, se habían regresado otra vez a guardar días mensuales, semanales, comidas, o habían convertido otra vez esa gracia de Dios, la habían convertido, habían caído de ella y se habían esclavizado a la ley. Dice Gálatas 5:1, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y dice el verso 13, allí mismo en el capítulo 5, hermanos, ustedes fueron llamados a libertad, solamente que no usen la libertad como ocasión, ¿para qué? Para darle rienda suelta a sus pasiones, sino más bien que sírvanse unos a otros en amor. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que alejar nuestra mirada de nosotros y poner toda nuestra atención completamente en Cristo Jesús. En la medida en la que nosotros vamos caminando con Dios día con día con día, en ese proceso llamado santificación, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo va a ir mostrándote cómo tus acciones y actitudes deben de ser diferentes cada día. El Espíritu Santo dentro de ti va a llamar tu atención sobre cosas que tienen que ser cambiadas. Por ejemplo, si en un momento dado, ¿verdad?, estás hablando y entras en una plática acalorada y tú levantas la voz y dices, no me importa, y, ¿verdad? En ese momento, si tú eres hijo de Dios, ¿sabes qué es lo que el Espíritu Santo te va a decir? ¿Por qué lo haces? No levantes tu voz. A ver, ¿qué dice mi palabra? Ay, Señor, perdóname, no, está mal. Híjole, no, ¿qué pasó? Ay, qué mal me siento. Entonces, ¿qué te va a decir? No, mira, no hagas eso. Ahora, ¿qué va a pasar cuando llegue otra vez a ver una situación similar? Te vas a acordar. Decir, no, eso no. Yo voy a ceder, Señor, sí. Esto es el Espíritu de Cristo. No voy a entrar en un conflicto, no voy a levantar la voz, no voy a ponerle más leña al fuego. Es un ejemplo, pero así podría hablar yo de muchos otros. En la medida en la que tú vas creciendo con Dios, vas conociéndolo de una manera más profunda, Él va cambiando tu vida, tu carácter, va cambiando toda la forma en la que tú estás viendo las cosas. Él empieza a transformar tu vida. Dice Pablo, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y créeme, Él, el Espíritu Santo, va a hacer todo lo que tenga que hacer para cambiarte, todo. Pero si nosotros solamente nos obsesionamos con reglas para enfatizar ciertos valores, en lugar de enfatizar virtudes piadosas, las cosas van a ser muy distintas, muy diferentes. Porque los valores son la estructura de un sistema de creencias. Y sobre esta estructura es que la gente construye su estilo de vida. Nosotros debemos de enfatizar virtudes piadosas que la palabra de Dios nos enseña. Muchas veces yo conozco cristianos, pastores incluso, que enfatizan, dicen, hay que enseñarle valores a la gente. No, porque los valores hacen de una sociedad, sí, puede ser una sociedad mejor, pero la realidad es que Dios no quiere una sociedad mejor. Dios quiere una sociedad que le conozca a Él. Una sociedad que no conoce a Dios es una sociedad que puede estar estructurada sobre valores como muchos países, pero muy lejos de Dios, muy perdidos para la eternidad.
Y esto de hecho es lo que ha pasado en países en Europa o en el mismo Estados Unidos, donde muchas de las veces se enfatizan los valores, pero se olvidan de las virtudes piadosas que la palabra de Dios nos da en los principios que ella contiene. Eso es lo que tenemos que enseñar. Nosotros no podemos estar enseñando esto. Yo me acuerdo que cuando nosotros como familia íbamos a la iglesia, pues cumplíamos, aquí está mi mamá, ella puede dar fe de lo que estoy diciendo, cumplíamos como una familia cristiana con todas las ordenanzas que nuestra Santa Madre Iglesia Nazarena nos pedía. Éramos una familia ejemplar. Sin embargo, la realidad es que dentro de nosotros como familia, tanto nosotros como hijos, como incluso hasta nuestros padres, nunca habían nacido de nuevo. Y así como nosotros, todavía el día de hoy, existen muchas, pero muchas iglesias cristianas que viven de la apariencia. Ahora, yo no estoy diciendo que el orden y la disciplina se tienen que hacer a un lado. No, lo que estoy diciendo es, otra vez, tenemos que enfatizar virtudes piadosas, no valores. Virtudes piadosas basadas ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin de ellas? ¿Cuál es el fin? Lo dije yo, el fin de la ley, ¿cuál era? Llevarnos a Cristo Jesús. Que la gente se dé cuenta, no importa si son diáconos, si son ancianos, si son personas que tienen un cargo dentro de la iglesia, no importa. ¿Se acuerdan ustedes de un hombre llamado Nicodemo? Él era un maestro. Y sin embargo era un hombre que ni siquiera había nacido de nuevo, pero sabía la ley, conocía la ley al derecho y al revés. La pregunta es, ¿de qué le servía a Nicodemo saber la ley al derecho y al revés? Y literalmente lo estoy diciendo, porque para que tú pudieras ser no solamente un fariseo, para poder llegar a ser un doctor, tenías que saber la ley al derecho y al revés. Literalmente, poderla recitar de memoria. Pablo el apóstol era un hombre fariseo, hijo de fariseos, venía de un linaje en donde él se jactaba y podía decir, pues yo soy un hombre que vengo de la tribu de Benjamín, mi familia la puedo llevar hasta el mismo Benjamín, soy parte de la familia judía, y sin embargo él claramente dice en Filipenses 3, para mí todo lo que yo era, toda mi vida religiosa, todo lo que yo me jactaba era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, la escuela, la mejor escuela, estuve a los pies del hombre mejor maestro de Israel llamado Gamaliel, y sin embargo todo esto para mí no es más que puro estiércol. ¿O no es cierto? No es nada, con tal de ¿qué? De conocer a Cristo Jesús. Entonces, si no conocemos a Cristo Jesús, si no conoce la gente a Cristo Jesús, si nuestros hijos no conocen a Cristo, de nada nos sirve poder tener un montón de hijos que van a la iglesia, pero no son salvos, como fue con nosotros. Nosotros éramos la familia perfecta. Cuando el Señor empezó a tratar en nuestras vidas y salimos de esa iglesia, empezamos a ver que entonces no éramos cristianos. Habíamos sido engañados. Nos habían tomado el pelo. ¿Ya? Yo me acuerdo que los mismos pastores, nuestros amados pastores, decían, no, usted se va a ir al cielo. ¿Por qué me voy a ir al cielo? Porque su familia es cristiana y usted viene a la iglesia. ¿Qué? Hay personas que todos los días van a desayunar a McDonald's y no se convierten en hamburguesas por el simple hecho de ir a McDonald's todos los días. Se lo digo porque yo mucho tiempo me fui a McDonald's, ahí me iba a trabajar, a hablar a los clientes que tenía, y yo veía gente que todos los días iba a desayunar, y yo nunca vi que salieran convertidos en combo. Ahora, vamos por favor a Lucas 10, 38 al 42. Esto no quiere decir que no debamos nosotros de usar
la ley, porque la ley dijo Pablo, la ley es santa. ¿Es santa o no es santa? Claro, ¿quién la dio? Dios. Él la escribió con su dedo. Obviamente Dios no tiene dedos, ¿entienden lo que estoy diciendo, verdad? O sea, Dios la escribió. Él la hizo, las primeras tablas que le dio a Moisés. Dice, la ley es santa. Dice, el problema es que la ley es para ¿quiénes? Para los homicidas. ¿Para quién es? Para los parricidas. La ley para quién es? Para los que están fuera de ella. Pero dice, pero debemos de saberla usar de manera legítima. ¿Con qué fin? Con el fin de que las personas puedan venir a Cristo. Así de fácil. Pero no podemos nosotros tratar de establecer nuestras vidas en un sistema de leyes, porque ya hemos llegado a Cristo. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestra vida. Yo no sé, yo le pido al Espíritu Santo y a Dios que sea claro con ustedes, porque entiendo que este tema es difícil cuando alguien puede pensar y dirá, no, pues el hermano me dijo que yo tengo licencia para hacer. No, yo no estoy diciendo eso. Pablo dijo claramente, no malinterpreten la libertad con el libertinaje. Hace un rato lo leímos. No. Ahora alguien puede decir, no, el hermano entonces dijo que debemos de cumplir. No, o sea, no, porque entonces vamos a creer que por el hecho de que estamos aquí y que incluso que nuestros hijos están aquí, todo está bien, y la verdad es que no está bien. No está bien, y así tenemos que asecírselo a nuestros hijos, a quien sea necesario. No está bien, a menos de que haya una vida verdaderamente regenerada por el Espíritu Santo. Hasta ese día yo voy a descansar. Voy a decir, el mismo Carlos Spurgeon, un gran predicador, decía, él mismo decía en uno de sus libros, yo nunca termino un sermón sin llamar a aquellos que están en la iglesia y decirles, ven a Cristo y arrepiéntete. Porque él decía, yo sé que en este lugar hay muchos, incluso él decía, la gran mayoría de los que están aquí sentados el día domingo, muchos de ellos no han sido iluminados por el Espíritu Santo. El creer como muchos, que tener gente sentada, ya, es una garantía, eso es un error. Y les voy a decir algo, es lo más fácil, es lo más fácil. Y si no, ustedes véanlo. Es más fácil construir y edificar una iglesia en donde todos aparentamos ser algo y llevar las cosas así, que verdaderamente ser lo que somos y tener que lidiar unos con otros. Díganme ustedes, ¿cómo es que nos llegamos a amar? ¿No es cuando lidiamos unos con otros? ¿Cómo es que Dios nos hace que amemos al hermano? No es porque cuando tenemos diferencias, el amor de Cristo, ¿qué nos hace ver? Ámalo. A ver, yo te perdoné, ¿cómo eras tú? Ay, Señor, no, pues yo era viendo lo peor. A ver, ¿no te perdoné? Sí. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues perdonar. Los que estamos casados, ¿cuántos errores no tenemos? ¿Cuántos errores no tiene nuestra esposa? La pregunta es, ¿la amamos? Claro. ¿La seguimos amando? Sí. ¿Cómo? Como Cristo amó a su iglesia. Y de la misma manera como yo la amo, ella me ama y me perdona. ¿Por qué? Porque tengo errores. De la misma manera yo amo a mis hermanos. Tienen errores, yo también los tengo. ¿Qué tengo que hacer? Amarlos. No es el encontrar el lugar perfecto, porque nunca lo vas a encontrar. Como yo dije, y me lo dijo un amigo, el día en que tú llegues a la iglesia perfecta, se va a acabar porque llegaste tú. Es verdad. No se trata de encontrar el lugar perfecto. Se trata de que yo sea la persona correcta, en donde puedo entender correctamente que amo a mis hermanos. Tienen diferencias, sí, pero los amo, los exhorto, me exhortan, nos amamos, seguimos caminando como Dios quiere. Eso es lo que dice la Biblia. Dice en Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino, el Señor Jesús entró en una aldea, y había una mujer llamada Marta, la cual le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía, ¿qué? ¿Qué oía? O bueno, no sé cómo lo diga en sus versiones. Dice de otra manera, en mi versión dice, oía su palabra. ¿Cómo dice la suya? En el verso número 39. Escuchaba lo que estaba diciendo. Muy bien.
Entonces vamos bien, ¿verdad? Verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, o sea, así como no queriendo molestar, ¿verdad? Pero ¿cómo les digo? Pues con qué pena, ¿verdad? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, yo estoy acá haciendo todo, ¿verdad? Y ella nomás está de muñeca ahí, de hermosa ahí sentada. Dile, pues, que me ayude. Ahora, la pregunta es, ¿era válido lo que preguntaba ella? ¿Era válido? No, si está ocupada, pues era válido, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros, cuando estamos en la casa, tratamos de ayudar todos, y si de repente alguno no está ayudando, ¿qué decimos? Ayuda, ¿verdad? Sobre todo entre los hijos, ¿verdad? Cuando uno está haciendo algo y mira, no está haciendo nada, ¿verdad? A ver, tú también ayúdale. Y él, ¿por qué aquel ya no? A ver, fulano, ¿verdad? Eso pasa, o solamente pasa en mi casa, pero así nos pasa. Entonces dice que el Señor le pudo haber respondido: ay, de veras, qué pena, oye María, pues qué te pasa, ¿verdad? Mira nomás la pobre Marta. Bueno, responde Jesús, le dice: Marta, Marta, afanada, turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, aquí hay que entender en el contexto que el momento, la ocasión, ameritaba que dejáramos todo a un lado para poder estar a los pies del Maestro. Si el Señor viene a tu casa, obviamente que lo que menos te va a preocupar es que si se tendió la cama o no. Si los trastos están ahí, ¿verdad?, creciendo como una enredadera gigante, ¿verdad? O sea, está el Maestro, el Señor está aquí. Todo lo demás no importa. Él está aquí. Ahora, ¿cuánto tiempo iba a durar el Maestro? Pues iba de paso. Muchas de las veces nosotros estamos tan ocupados intentando hacer tantas cosas para Dios que hemos perdido todo el sentido de algo que se llama intimidad con Él. Intimidad. Pero en la medida en la que vamos creciendo, debemos de ser así. Debemos de darnos cuenta que nuestra prioridad en este mundo y en esta vida es estar desarrollando una intimidad con Cristo Jesús cada día. Con esto voy a terminar. Había un hombre, predicador, pastor, que se llamaba David Wilkerson. Este hombre, algunos lo conocen porque hicieron una película que se llamaba La Cruz y el Puñal. Bueno, después de la película empezaron a llegarle a este hombre muchas invitaciones de todo el mundo. Literalmente, eso yo lo escuché en un testimonio que él dio, en una predicación que él dio. Y él decía dice, miren, literalmente conocí todo el mundo. Llegué a ir a Asia, llegué a Europa, visité el continente americano, o sea, conocí, bueno, mi vida, mi agenda, yo la tenía llena. Tenía, si mal no recuerdo, que ya tiene un tiempo que escuché su testimonio de él, tenía algunos años ya completamente llenos. O sea, su agenda estaba llena. Conocí la casa donde él vivió en ese tiempo, en Texas, en un pequeño condado que se llama Lindell, Texas. Era una casa enorme. Obviamente él no vivía ya ahí. Y sin embargo, él dice que un día, estando él en la oficina, el Señor le habla y le dice: David Wilkerson, tú vas por el mundo hablando de mí, pero sin embargo, tú ni siquiera me conoces. Él dice que eso para él fue una espada que penetró su corazón. En ese momento él se levantó y dijo: Señor, ¿qué?
Y él dice, yo le dije, Señor, ¿cómo puedes decirme eso cuando tú sabes que yo he llevado tu palabra por todo el mundo? Y nuevamente dice que el Señor nuevamente le dijo, David, ni siquiera me conoces, porque ni siquiera te tomas el tiempo para estar conmigo, porque estás tan ocupado hablando de mí. En ese momento, dice él, le dijo a su secretaria, quiero que canceles todas, absolutamente todas las citas, todos los eventos, todo lo que tengo programado, quiero que lo canceles. Y no quiero que nadie me moleste. Quiero estar solo. No quería salir, no quería comer. Le dijo a su esposa, tengo que estar con Dios solo un mes. Cuando él salió de ahí, él dice, vendí mi colección de carros. Tenía una colección de Rolls Royce. Tenía una colección de relojes finos. Tenía corbatas de seda fina. Dice, todo lo vendí. De hecho, a mí me consta, yo conocí su casa. Dice, todo lo vendí. Todo. Y lo di al ministerio. Dije, no quiero saber nada. Me di cuenta de que yo había hecho muchas cosas para él, pero que ni siquiera me había tomado el tiempo cada día para estar con él. Si nosotros no entendemos que nuestro propósito en la vida es Cristo, nuestra vida debe ser Él, no lo que obtenemos de Él, no lo que Él nos da, no, Él. Cuando Él salió de ahí, yo no sé si ustedes saben, pero su vida de él cambió radicalmente. Se fue a vivir a Nueva York, donde él estaba con los drogadictos. Vivía en un pequeño departamento. Él utilizaba el metro, utilizaba el camión. Y de hecho, el que era mi pastor, que ustedes conocieron, que fue Kevin, él lo llegó a invitar a predicar a Alaska, en la iglesia donde él pastoreaba. Y él le respondió y le dijo, pastor, discúlpeme, pero tengo muy claro que el Señor quiere que yo vaya solamente a los países en donde verdaderamente hay necesidad y no en América, o sea, en Estados Unidos. Él era un hombre apasionado. Podían decir muchas cosas de él, pero él fue un hombre apasionadísimo de Dios. ¿Qué cambió? Eso. ¿Qué cambió? Eso. Se dio cuenta de que para él Cristo tenía que ser su vida, tenía que ser todo. A partir de ese momento se olvidó completamente de visitar, de ir a lugares, de hacer campañas, de ir a lugares para hacer firmas de autógrafos, para vivir como muchos hoy en día viven, de la fama, del glamour. Hasta el día en que murió, hace un par de años, en un accidente automovilístico. Ustedes pueden buscarlo en internet, tiene unos libros muy buenos libros, David Wilkerson, en donde nos damos cuenta cómo él describe su vida cambió. Y dijo, para mí, mi vida, mi pasión, todo lo que yo soy es Cristo Jesús. Entonces, si nosotros, hermanos, no tenemos a Cristo Jesús como nuestro interés principal, nuestra vida, la esencia de todo lo que somos, entonces estamos nosotros y podemos nosotros convertirnos en personas que solamente cumplen con algo, nada más. La semana que entra continuamos, si Dios lo permite. Me gustaría seguir hablando sobre este tema, que Dios nos ayude, de verdad, se los digo de verdad, yo le pido a Dios que nos ayude a entender que nuestras vidas, nuestras familias puedan estar cimentadas en las virtudes piadosas de los principios de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. ¿Por qué no se ponen de pie? Algo que este hombre enfatizaba, David Wilkerson, él decía, es más fácil hacer cosas por Dios
que conocerlo a Él. Es cierto, es más fácil. Es más fácil hacer cosas. Voy y con eso ya, ¿verdad? Ya cumplí. No. La esencia de lo que yo hago tiene que ser porque lo conozco a Él, no al revés. Porque te conozco, Señor, y porque te amo, hago las cosas. Y no me interesa que me vean, y ni me importa que la gente sepa quién fue. Eso no me importa. Lo único que quiero es amarte, conocerte, y que las obras que tú has anticipado para mí desde antes de la fundación del mundo sean la consecuencia de mi comunión contigo. Y no porque quiero ser un hombre religioso, no porque quiero vivir una apariencia. Señor, ayúdanos, Padre. A veces es más fácil, y muchas veces yo en lo personal debo de reconocer que a veces es más fácil para mí, pero que, Señor, lo correcto es que mi vida, mi énfasis, Señor, en la vida seas tú. Que el único propósito que yo tenga sea conocerte a ti. Como decía el apóstol Pablo, todo lo que yo soy y lo que tengo es nada. Quiero conocerte. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdónanos. Muchas veces fallamos. Que lo que hagamos en nuestras vidas, aquí mismo en la iglesia, sea el resultado de ese amor. Que yo perdono a mi hermano porque te amo a ti, porque tú me perdonaste a mí, y porque yo no soy merecedor de nada, y sin embargo me diste de tu gracia y me la das todos los días para yo poder amar, para poder enseñar a mi esposa, a mis hijas, para ser un buen padre, para que el día de mañana yo pueda llegar a tu presencia y no avergonzarme de nada. Padre, yo te pido por nuestros hijos. Señor, ayúdanos que como padres establezcamos para ellos un ejemplo, no de padres religiosos o que solamente viven de la apariencia, no, de padres que te aman, que vean en nosotros a Cristo, con ese amor y disciplina también, porque cuando tú entraste al templo, entraste con un azote de cuerdas, el celo de tu casa te consumía, pero también fuiste misericordioso y amoroso con aquellos, Señor, que reconocían. Así también nosotros, Padre, que no solamente nos dejemos llevar por el bien y el mal, sino que vayamos más allá. Padre, que nuestros hijos, nuestras familias sean verdaderamente piadosas, que te amen, que te conozcan, porque al hacerlo, Señor, tenemos garantizado, Señor, todo. ¿De qué nos sirve? Yo al menos, Padre, te lo digo, lo confieso y lo he dicho muchas veces. ¿De qué me sirve tener una iglesia en donde los que nos congregamos solamente vivimos de apariencias? No nos sirve de nada. Ayúdanos, Señor, te lo pido, ayúdanos, ayúdame, ayúdanos a cada uno, a que podamos tener mucho cuidado cómo estamos edificando. Te lo pido, Señor, te doy muchas gracias. Bendice a cada uno, guárdalos, sé con cada uno en sus trabajos, sus actividades, en su casa, escuelas, donde estén. Te lo pido, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.